Tenemos en línea, en comunicación telefónica, a Germán Montenegro. Germán, ¿estás por ahí? Buenos días, buenos días. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, por estos lados, no sé por dónde anda usted. Quizás estás en Barcelona, Germán, pero bueno, no te entiendo. No, estoy aislado y por el tema de que lo veo con delay, digamos, me voy a concentrar en el audio. En el audio. Porque... Y no, por eso me distraigo, perdóname, por eso te... No, por favor. No, por favor, tranquilo, porque la verdad que, por supuesto que te deseamos la mejor... Pronta recuperación, sí. La mejor de las estadías. Germán está aislado, acaban de confirmarle que es positivo. Sí. Aún así todo, nosotros pasamos 2 veces la llamada por el antivirus, está todo bien, quédese tranquilo. El filtro lo pasó perfecto. Alguien que le lleve una botella de whisky, algo. Pero sea lo que tiene Cero Alas, tiene estas cosas, digo. Con Germán habíamos previsto ya y entramos en conversaciones de decir, bueno, Germán, mirá, los momentos de la historia de la República Argentina son ricos, son bastante nuevos, como decías vos en alguna oportunidad, tenemos solo 200 años. Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿desde dónde o desde qué punto empezamos a tocar algunos indicios de gobierno que ha tenido y de institución que ha tenido nuestro país? Bueno, nosotros decidimos arrancarlo por el primer gobierno de Rosas. No vamos a entrar en el tecnicismo de marcar las fechas puntuales de lo que fue el gobierno. No, sí vamos a marcar por ahí los episodios, los momentos y los antecedentes que hay dentro de la figura, ¿sí?, de esta personalidad sumamente importante para la República Argentina. Por supuesto que para los dos lados, ¿no? Están los detractores, están aquellos que no. Sí, posturas antagónicas como hay en toda figura política, ¿no? Pero para demostrar también que esto viene en la Argentina hace muchísimo tiempo. Sí, desde que existe la nación o mucho antes también. Sí, somos entonces fanáticos de los dos extremos políticos. Bueno, sí. Lo que hoy le llaman grieta antes era la medianera. Sí. Nos separa una medianera. La zanja de Alsina. ¿O no? Esto fue así. Por eso que con Germán vamos a dialogar específicamente de lo que ha sido Juan Manuel de Rosas, pero esto es una especie de historia ilustrada pocket, ¿sí?, de bolsillo. Es 2021. 2021, pero además para decir, esta página me gusta y la cuento tal cual, la traemos al presente. Te convocábamos, Germán, específicamente por esto, porque decir, hablar del primer gobierno de Rosas, si tuvieses que pincelarlo, o si tuvieses que escribir con tu pluma, ¿por dónde arrancarías? No, antes que nada te agradezco la invitación otra vez nuevamente. Disculpame que lo habilite un poco a la presentación y que haga esto. Es una aclaración nomás. No, todo bien. Sí, por supuesto. No, porque uno lo que trata de hacer, digamos, es un revisionismo, revisar la historia. Sí. Y por ahí para coordinar ciertos conceptos. Esto no es una llamada de atención ni nada, sino es una simple observación de que uno no utiliza términos filosóficos como desconstrucción de la historia, del cual no me siento parte, pero sí de un revisionismo o de revisar y entender al sujeto nacional, o la construcción de la identidad de un sujeto nacional. No sé si se entiende. Perfectamente. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando también en la actualidad, porque si uno tuviese que trasladar esto que vos acabás de marcar a la actualidad del día, más allá de poner el nombre y apellido, que no es menor, ¿no? Porque, a ver, no estamos negando bajo ningún punto de vista, ni estamos tampoco generándole un revisionismo negativo a Rosas. Al contrario, estamos trayéndolo a lo que sucede en la actualidad, porque siempre ha habido, en la historia nuestra hemos tenido distintos disparadores, algunos un tanto jodidos, algunos un tanto, vamos a decir, trágicos y emblemáticos. Pero sin ir más lejos, en aquel entonces, si no recuerdo mal de Rosas, muchas de las situaciones que se antecedieron de su gobierno, incluido también cuando a él le tocó gobernar, fueron bastante vehementes las discusiones sociales que se dieron, los conflictos, los intereses, porque toda sociedad los sectores que lo apoyaban o no. Que se repiten. Sí, continuamente. Es cíclico. Esto es cíclico. Sí, tal cual. Por eso es que queríamos hablarnos con Germán, porque digo, nos apasiona esta parte de la historia para poder decir hasta dónde nosotros nos posicionamos con esta situación. Digo, yo en mi casa me cansé de escuchar que la historia se repite y se repite para mal. Sí. Permanentemente, mi viejo nos taladraba la cabeza, chicos, la historia se repite y se repite para mal. Siempre era una cuestión, parecía la misma cantinela, sí, ¿viste? No aprender nunca. Es una cosa de loco. Ya pasó, pero yo creo que viene por ese lado, ¿no? De ese fanatismo extremo, de decir, de buscar la razón continua a fuerza de lo que venga. Tal cual. Sin un análisis objetivo por ahí de las situaciones, ¿no? ¿Coincidís con esto, Germán? Sí, por supuesto. De hecho, soy muy cercano a tu viejo y también hablamos de estas cuestiones de que la historia se repite y siempre se repite para mal, pero con cierta... hay
con exactitud, sino que hay ciertas referencias o ciertas diferencias que se van dando también en el transcurso y en los procesos históricos. O sea, para empezar a desmenuzar un poco quién fue Juan Manuel de Rosas, un político militar del siglo XIX, un importante que tuvo, como todo gobernante, fue el gobernador de Buenos Aires, de una provincia, pero tuvo sus errores y sus aciertos, por supuesto. Entonces, pero para la construcción de un país, como vos decías, ver la historia, para entender con enclaves el futuro, poder desmenuzar y ver lo que fue la ley de aduanas, para proteger la producción interna, las artesanías, lo que fue el Pacto Federal, respetar las constituciones de las provincias antes de generar una constitución del país que él proponía que había que esperar y que las provincias generaran sus propias constituciones, entre otros hechos de Juan Manuel de Rosas, ya sea también un hito importante, la vuelta del obligado, donde defendió los intereses nacionales por los anglo-franceses allá en 1845, en aquel histórico bloqueo. Si bien es cierto que se lo conoce porque se declaraba un federal, ¿sí? Y desde el inicio de su gobierno se declaró enemigo público, inclusive, del Partido Unitario, se lo marcaba y de alguna manera se lo señalaba por tener algunas políticas de corte unitario. Sin ir más lejos, también cuando surge, vamos a decir, la renuncia, en aquel entonces cuando se constituye la ley donde se le da, veíamos recién en imágenes en vorterix.com un facímil de lo que fue la ley de la suma total de todos los poderes debido al renunciamiento en aquel momento en este caso el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No me acuerdo el nombre. ¿Vos te acordás, Germán, el nombre de esta persona? Del gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando renuncia y lo convocan para poder hacerse cargo de todo el gobierno, donde esa ley trajo controversia. ¿Por qué? Porque deja un precedente institucional para todo lo que fue después el entramado de las constituciones que vinieron a posterior. A continuación, claro. Vos decís cuando él pierde la batalla de Sí. Caseros él pierde la batalla de Caseros con el 3 de febrero de 1852 de la mano de Urquiza y ahí deviene, digamos, la Constitución Nacional de Juan Bautista Alberdi, que es la que originalmente nosotros tenemos, digamos, también para poner de manifiesto, más allá que tuvo sus reformas, pero el nacimiento y el modelo deviene de esa Constitución. Bien. Uno no maneja tanto los términos jurídicos, pero se entendía que Juan Manuel de Rosas, al decirles el restaurador, podría decirse que no se vivía en una anarquía, sino que había un poder presoberano en el cual había un orden. No, por eso es el restaurador, ¿no? Porque se restauran las leyes y digamos este ser nacional va teniendo un sentido y una una identidad va tomando. Bien, yo me quisiera quedar para alguna nota de color que tengas de la vuelta de obligado, porque fue una batalla con recursos cero, ¿sí? Tres cadenas cruzadas por el río, llenas de 24 lanchas, que solo 10 contenían explosivos. Ese fue el primer bloqueo que se le puso a los barcos al ingresar al río. Cero recursos, pura viveza criolla, ¿no? Ingenio argentino. Una milicia tan potente, es lo que hay, ¿no? Como, claro. Lo atamos con alambre de Copaní. Creo que ese fue el momento en que mayor apoyo tuvo, ¿no? Desde todos los sectores, que por ahí estaba dividido en eso. Los sectores populares tal vez no tenían mayor apoyo. En este caso creo que lo bancaron todos ahí, ¿no? Sí, tuvo
por supuesto no tuvo el acompañamiento del sector unitario, pero sí hubo grupos indígenas que lo apoyaron. No estuvo solo el sector castrense, digamos, del servicio de Rosas. Bien, ¿fue tan así, con cero recursos, ganaron una batalla o al menos contenerla por largo tiempo? ¿Fue a pura viveza criolla? ¿Fue tan así? ¿Tenés algún dato puntual que quieras compartir? Fue intentaron cañonar, pero ellos lo paran las costas del río Paraná, pero ellos fue ardua la lucha, pero logran deshacerse de las naves. En ese momento no estaría contando con cierto bibliorato encima, pero sí... Sí, pero un pantallazo general, porque realmente fue una resistencia con muy pocos recursos, y eso después de lo que fue la batalla por la independencia, creo que está en el segundo escalón militar de las hazañas militares argentinas, que si bien no son muchas, son siempre con pocos recursos nosotros, ¿no? No es casualidad. Pero además, arrancando un punto crucial de la historia de la República Argentina, claro, teniendo en cuenta de todo lo que vino, el devenir después de la República Argentina es rico si uno lo analiza desde, no solo de la lógica manuscrita, sino también de los hechos concretos que por ahí no se escribieron. Siempre uno tiene o trae a cuento que la historia la escriben los que ganan. Sí, el lado B de la historia por ahí no es siempre el más contado, ¿no? Exactamente, y por ahí esto es como de alguna manera también hemos hablado fuera del aire con Germán, tiene que ver con tratar de desempolvar cierto lado B, que por supuesto podamos acreditar, porque lógicamente uno cuando va a poner de manifiesto un hecho concreto, la idea es que eso tenga un respaldo bíblico, académico, profesional, pero existe en la actualidad. Cuando Germán arranca la charla hablando de revisionismo, claramente nosotros nos debemos, como argentinos dentro de la historia, no digo cuestionar, criticar el papel que tuvimos dentro de nuestra formación secundaria, pero tampoco avalar a ojos cerrados todo lo que se trató allí. A mí el primer libro que me dieron fue el de la conquista del desierto. Claro. Nada que ver con lo que sucede hoy en día en la secundaria. Exactamente. Esa aniquilación, digamos, muchas cosas que vamos a ir trayendo a la mesa de Cero Alas para poder desmenuzar. Bueno, a nosotros nos delatan las canas, ¿no? Sí, pero ciertamente los pibes que vienen detrás, está bueno que sepan, digan, mirá, por lo menos cuestionen cierta parte de la historia. Es muy amplia la historia, si bien es corta, la historia argentina es muy amplia, muy rica, muchos personajes muy potentes, aparece siempre, nos identificamos con personas con nombres propios políticos, y bueno, ahí empiezan los dividendos, ¿no? Sin duda. Ideas. Y vamos a ir trayendo de a poco, columnas mediantes. Sí. Tal cual. Una cosita, para teñir, digamos, no poner un manto divisorio, eso es más una intervención que estamos haciendo de la historia, y entender con enclaves, digamos, de que uno no busca tampoco la cuestión de la grieta divisoria, entender de que hubo, estas cuestiones de que vos estás hablando, por lo menos enseñaba historia y de la conquista del desierto. Nosotros hasta hace poco tiempo atrás hicieron desmantelar a los héroes o a los próceres argentinos, porque hubo una política de no tener próceres, y que nosotros teníamos enmarcado en el billete de 20 pesos la vuelta de obligado y a Juan Manuel de Rosas, y nos los habían cambiado por un guanaco. Sí, bueno, nada es casual, ¿no? Claro. Pero, y ni siquiera para una división, digamos, entre unitarios o federales, porque sacaron no solamente lo que se dirían de los federales, sino también los que se consideran de ellos. Lo sacaron a Mitre, lo sacaron a todos, digamos. Un borrón general. El ex ministro de Energía decía que hacia dónde vamos no necesitamos historia. Un gran resumen, la cuestión de esto es que una vez que te borran la memoria, te borran la historia, y de ahí a que te abran la billetera hay un solo paso. Sin duda. Por supuesto que nosotros es como está más que convocado para ir desmenuzando estas cositas, trayendo, picando. Esto es un picado fino de temitas, como para poder ir despertando quizás por ahí la curiosidad, y de alguna manera nosotros también, que nos sirva para poder refrescar algunas cosas. Yo reprobé historia en todos los años.
Sé que no soy el mejor claro ejemplo para poder aportar un dato. Pero está bueno refrescar así, hay ciertos datos, ciertos... Sin duda. Que yo creo que son aplicables siempre. En todo el contexto de la historia. Germán, te agradecemos por supuesto muchísimo la participación, te deseamos pronta recuperación. Bueno, obviamente por cuestiones no me puedo acercar porque lejos de un abrazo. Lejos de un abrazo, pero desde acá te mandamos un gran abrazo y por supuesto más que convocado las veces que podamos hacer un picadito histórico de lo que es nuestra rica historia argentina. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes y que tengan unas buenas noches, que tengan un buen programa.